El presente vídeo corresponde al contenido de la versión presencial del 16 de noviembre de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. Abordamos la segunda etapa del Paleolítico, fases media y superior. Tras marcar la bifurcación en el proceso evolutivo humano, basado en los análisis de ADN de los huesos hallados en Atapuerca, presentamos la clasificación de esta etapa según las herramientas de piedra-hueso, musteriense, auriñaciense, solutrense y magdaleniense. Nos detenemos en las características de los neandertales y citamos el Valle de los Neandertales de Pinilla del Valle, en la Comunidad de Madrid. Avanzamos hablando sobre los cromañones, Homo sapiens, igual que nosotros. Recomendamos utilizar la ficción para entender mejor, con una novela o una película, estas etapas. Hablamos del clan del oso cavernario de Jean-Marie Auruel, del que ofrecemos enlaces tanto al tráiler como a la película completa, para aquellos que estén interesados. Pasamos a los detalles de la Cueva de Altamira, la Capilla Sixtina del arte parietal, recomendando la visión de un excelente vídeo del Museo de Altamira. Y, para concluir, utilizamos la interpretación sobre el arte parietal de Arnold Hauser. Vamos a ver. El árbol evolutivo humano apoyado por los análisis del ADN de Atapuerca. Nuevos análisis en los que han participado el equipo de Luis Arzuaga confirman la hipótesis de los restos de los 28 individuos que se han encontrado en la cima de los huesos. Eran antepasados lejanos de los neandertales. En este estudio se ha hecho el análisis del material genético más antiguo, 430.000 años. Miren en el gráfico cómo pudo ser esa evolución. El Homo antecesor vivió hace 800.000 años. 100.000 años después, hace 700.000, hubo una bifurcación evolutiva. Los restos de la cima de los huesos se corresponden con la rama del Homo neandertaliense de aproximadamente hace 40.000 años. Pero anteriormente ya había habido otra bifurcación que dio lugar al Homo sapiens, a nosotros mismos. El Paleolítico medio y superior se clasifica según sus herramientas de piedra o hueso, o piedra y hueso. En la misma era geológica en la que nos encontramos, el Cuaternario, que tiene distintos periodos, en el Pleistoceno medio, entre hace 125.000 y 40.000 años, nos encontramos con unas piedras talladas más toscamente, el periodo musteriense, que se localiza en Oriente Próximo y Europa. Corresponde a los neandertales. Siguiendo el Cuaternario, en el Pleistoceno superior, entre hace 39.000 y 16.000 años, localizado en Europa, tenemos ya lo que se llama el periodo auriñaciense, con herramientas mucho mejor trabajadas, mejor talladas, con más filo. Es propio de Europa y ya son elaboradas por cromañones, que son Homo sapiens. Siguiente etapa geológica, que se corresponde con la actual, con la etapa geológica en la que nos encontramos, que sucedió
a una glaciación, estamos en una etapa de calentamiento. Es el Holoceno. Y entre hace 15.000 y 10.000 años, en Europa occidental, los cromañones ya fabricaban herramientas muchísimo más precisas, más pequeñas, más útiles, agujas, anzuelos. Y ya dentro del Paleolítico, la última etapa, la magdaleniense, también en el Holoceno del Cuaternario, insisto, en la época en la que estamos, a partir de hace 10.000 años hasta la actualidad, y en Europa occidental, pues esos artículos de hueso, de piedra, son ya finas herramientas, arpones, puntas de flecha, que son elaboradas por nuestros antecesores directos, los cromañones. ¿Cómo eran los hombres de Neandertal? Son parientes. Podemos considerarlos como primos de los Homo sapiens. El hombre de Neandertal apareció hace más de 200.000 años y desapareció hace 35.000. Vivió en Europa y el cercano Oriente, en Asia. Su nombre proviene del Valle de Neander, en Alemania, donde se descubrió el primer esqueleto en 1856. Se describe como pequeño, muy musculoso y muy feo, debido al aplastamiento de su cráneo y sus cejas muy gruesas. Su volumen cerebral, 1.400 centímetros cúbicos, es idéntico o superior al de cualquier hombre de hoy en día. El hombre de Neandertal se alimentaba de la recolección y la caza. Sabía cocinar. En esta época muy fría se nutría sobre todo de carne de mamut y rinoceronte lanudo. También fabricaba herramientas de piedra para trabajar la madera y las pieles. Podía hacer su ropa con pieles. Y, algo significativo, fue el primer hombre en enterrar a sus muertos. Sus hábitats eran protegidos y confortables. El hombre de Neandertal se adaptó a vivir en diferentes climas. Construyó chozas, instaló campamentos al aire libre cerca de los ríos. En los periodos de grandes fríos se refugiaba en cuevas o abrigos de altura bien expuestos al sol. El hombre de Neandertal también utilizó pieles de animales o protecciones de madera en las paredes de las cuevas para tener más calor en invierno. Debemos tener en cuenta distintas cuestiones. Nuestra huella genética neandertal influye en el sueño, en el humor y en cómo nos afecta o no la COVID. En un descubrimiento realizado en la cueva de Guattarri, en Italia, con los restos de 9 neandertales, nos han dado una nueva visión de la historia evolutiva. Es un hallazgo importante, porque constituye una pieza fundamental para aclarar nuestros orígenes y nuestro pasado, y revela que su herencia sigue existiendo hoy. En la actualidad afecta a muchos aspectos de nuestra vida, y como se ha constatado en un estudio reciente, sus genes influyen en parte en nuestra susceptibilidad a la COVID-19. Parece que la herencia de los neandertales no acabará en el olvido tras su desaparición hace 40.000 años. De hecho, los individuos de origen euroasiático llevan en su ADN un 2% procedente de ellos. De ese porcentaje, algunos de los genes estudiados influyen en la calidad y tipo de sueño, en el humor, en la tendencia al aislamiento y en la susceptibilidad a la infección por COVID-19. Según los investigadores,
los que portan o portamos esos genes hemos sido más inmunes, hemos tenido más defensas ante la epidemia de ese coronavirus. Los neandertales además no eran tan diferentes a nosotros. Buscaron climas cálidos para vivir en familia. No todo fue fríos, sobrevivir en la estepa, etc. La mayor parte del tiempo geológico se asentaron en áreas de clima mediterráneo y subtropical. En la Comunidad de Madrid también hemos tenido la presencia de hombres de Neandertal. De hecho, en Pinilla del Valle, la Comunidad de Madrid ha abierto un centro de interpretación que llama el Valle de los Neandertales. Se trata de un museo para mostrar al público, un museo al aire libre, como en el norte de la región y durante más de 200.000 años hubo grupos de neandertales que compartieron hábitat con hienas, osos o leones. Este centro está desarrollado desde el Museo Arqueológico Regional y muestra moldes y piezas de los principales hallazgos de este enclave, considerado uno de los más importantes de Europa en el mundo neandertal, siendo de los pocos que contienen restos paleoantropológicos de esta especie. La investigación de esos yacimientos de Pinilla del Valle está dirigida por el paleontólogo codirector del yacimiento de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, el director del Museo Arqueológico Nacional, Enrique Baquedano, y el geólogo y vicedirector del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Alfredo Pérez González. ¿Y cómo fueron los hombres de Cro-Magnon? Que son Homo sapiens, igual que nosotros. Llegaron a Europa desde Oriente Medio y se instalaron hace unos 40.000 años. Los científicos les dieron el nombre de la cueva de Dordoña, sureste de Francia, donde por primera vez se encontraron herramientas y huesos de este periodo, a principios del siglo XX. Los hombres de Cro-Magnon vivían en familias reagrupadas en clanes, y los clanes estaban muy organizados. Cada uno tenía su papel. Ya había una división del trabajo. Algunos fabricaban herramientas, otros recolectaban, cazaban o pescaban. Las mujeres se ocupaban sobre todo de preparar la comida y educar a los niños. También participan en la recolección o en la pesca. Algunas saben tallar piedras, otras cosen las pieles de los animales cazados para fabricar tiendas de campaña. Los niños aprenden a tallar las piedras, a cazar y a pescar con un arpón. El resto del tiempo se divierten. Neandertales y cromañones no coincidieron en la península ibérica. El encuentro entre neandertales y cromañones no se produjo. Esta ha sido la conclusión de un equipo de investigadores de varias universidades, de Australia, de Oxford, del País Vasco, de Girona y de Oviedo, tras volver a datar los rastros de 3 cuevas situadas en la ruta de entrada por los Pirineos: la Breda en Girona, la Beco Cova en Guipúzcoa y la Viña en Asturias. Para datar restos prehistóricos se ha utilizado el isótopo radiactivo carbono 14, que liberan los seres vivos después de su muerte. Pero para periodos superiores a 40.000 años, la cantidad que resta es tan pequeña que se puede contaminar fácilmente. A partir del 2005 se utiliza una nueva técnica que purifica el colágeno en pruebas de ADN. De esta forma, al formarse, consigue que la porción de materia orgánica original sea más pura, según explican distintos profesores de los que han participado en esta investigación. Durante 25 años hemos hablado de que entre 10.000 y 8.000 años los neandertalienses y los cromañones convivieron.
Ahora, con las nuevas dataciones, creemos que en Europa occidental hay un lapso entre unos y otros, y no se produjo la hibridación que hubo en otras zonas como Oriente Próximo, señala el profesor Arrizabalaga. Las dataciones de neandertalienses en la península ibérica se remontan hasta hace unos 44.000 años y las de cromañones de hace unos 29.000. La literatura, la ficción, nos ayuda en ocasiones a entender mejor partes de la historia. Este es el caso de un libro que les recomiendo, El clan del oso cavernario, de Jean-Marie Hauel. Se trata de una novela en la que la protagonista, Ayla, una niña cromañón de 5 años, resulta separada de su familia por un terremoto. Tras días de fuga y de terror, y a punto de morir en su huida atacada por un león, es salvada y adoptada por Iza, la curandera de una tribu de neandertales, el clan del oso cavernario. Su mayor desarrollo e inteligencia provoca choques con los neandertalienses. Traspasa algunos tabús, como el manejar armas, honda, y convertirse en cazadora, una actividad vedada a las mujeres. Pero finalmente, cuando sus protectores iniciales o mueren o son apartados por viejos, el nuevo responsable del clan la expulsa. Ella inicia un viaje con destino incierto, aunque ese es precisamente el pie de la saga de las novelas posteriores. La historia novelada resulta apasionante, aunque en ocasiones recrea en exceso descripciones de la cultura material y de las hipótesis de usos de la misma por parte de los neandertalienses. Así, describe la recolección de plantas medicinales, la caza de distintas especies, incluido el mamut, la fabricación de utensilios y armas de sílex o el trabajo de las pieles. Desde nuestro punto de vista, comete algunos excesos con respecto a lo que sería el rigor de prehistoria. Podemos considerarlo licencias literarias, como atribuir memoria retrospectiva de especie a los neandertales, o suponer que el lenguaje articulado de estos era muy inferior. Pero en general, personalmente, la novela me ha gustado mucho y recomiendo vivamente su lectura. Jean-Marie Hauel, de apellido de soltera Unitem, es una escritora norteamericana nacida en Chicago en 1936. Comenzó a escribir pasados los 40 años. Su primera novela, El clan del oso cavernario, tuvo un éxito arrollador con 45 millones de ejemplares vendidos. Fue llevada al cine en 1985, ahí tienen el primer enlace para que puedan ver un tráiler, por Mitchell Kaufman, y fue nominada al Oscar en 1986. Ahí igualmente, en la nominación al Oscar, les ofrezco un enlace a la película completa en inglés subtitulada en castellano. Ambientadas en la prehistoria, ha escrito una saga de novelas: El Valle de los Caballos, Cazadores de Mamut, Las Llanuras del Tránsito o Los Refugios de Piedra. En España, hablando de cromañones, tenemos que presumir de la cueva de Altamira. Hasta tal punto que cuando desde fuera se mira el arte parietal, las pinturas, recuerdo que la primera vez que en la Dordoña acudí al Museo de la Prehistoria Francesa, que está en la localidad de Les Seyssy, y vi una proyección fantástica en 3 dimensiones, en donde comparaban las cuevas y las pinturas de las cuevas de Altamira y de Lascaux, que está en Francia. Los franceses no comentaban en ningún momento que la Grotte d'Altamira
estaba en España. Sí reconocían las maravillas policromadas de los animales y figuras que allí se representan. Les recomiendo que a través de las diapositivas de apoyo entren en los enlaces a los vídeos que aquí se detallan, uno de poco más de 6 minutos elaborado por el Museo de Altamira y otro de poco más de 3 minutos que se encuentra en el canal YouTube de Arte e Historia. Para aquellos que estén interesados, les recomiendo, por la oportunidad que tiene este texto de encontrarse en formato PDF y lo pueden abrir o descargar en sus ordenadores en los enlaces que están al pie, una obra donde se describe ya con rigor científico, con rigor prehistórico, que lleva por título Los cazadores-recolectores del Pleistoceno y del Holoceno en Iberia y el Estrecho de Gibraltar, estado actual del registro arqueológico. Sus autores son el editor Robert Sala, Eduard Carbonell, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga. Es una edición de la Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca. El primer capítulo dedicado a Altamira, con detalle, a aquel que está interesado, le recomiendo que lo lea. Y llegamos quizás a la parte más polémica, el significado de ese arte parietal del Paleolítico. ¿Qué querían decir nuestros antecesores? Nosotros seguimos el criterio de Arnold Hauser, un historiador de arte húngaro que en 1924 fundó en Viena, junto a von Mas-Dvorak, la Escuela de Viena para Estudios Históricos Artísticos. En 1938 emigró al Reino Unido huyendo de los nazis. Su obra capital, y la que recogemos algunos fragmentos, es La historia social de la literatura y el arte, publicada por primera vez en 1957, en la que, influido por el marxismo, vincula la producción artística de las diversas situaciones sociales. Para Hauser, ¿cuál era la razón y el objeto del arte de los hombres prehistóricos? Según nos dice, no hay nada que pueda justificar la presunción de que ese arte sirviera para otro fin que no fuera procurar directamente alimento. El planteamiento del arte como algo bello, del arte por el arte, del arte como expresión superior de algunos hombres, es algo muy reciente, es algo que viene a partir del siglo XVIII. Lo que hoy por hoy calificamos como arte anterior era artesanía para honrar a dioses, a Dios, a algunos burgueses ya en el siglo XVI y XVII en Holanda. Pero esa idea de arte por el arte por la belleza, como les comento, es muy reciente. Hauser nos dice que las representaciones plásticas paleolíticas eran el aparejo de una magia. El pintor y cazador pensaba que con la pintura poseía ya la cosa misma y que con el retrato del objeto adquiría poder sobre el objeto. Creía que el animal de la realidad sufría la misma suerte que el que se ejecutaba sobre el animal retratado. De forma que todas esas pinturas corresponden a un proceso de magia iniciática en donde los más expertos transmitían conocimiento, trasladaban técnicas de caza, marcaban los puntos
en los que debían ser clavadas las flechas y las lanzas. Era una anticipación del efecto deseado, objeto propio del pensamiento mágico. Les agradezco mucho su atención. Nuestro viaje en el tiempo de esta sesión ha recorrido desde los neandertales, hace 200.000 años, hasta los cromañones, nuestros parientes directos. Espero que, como me ha ocurrido a mí, les haya resultado apasionante. Llamo su atención al apoyo en la ficción, como la novela y la película El clan del oso cavernario, para aproximarnos mejor, con un espíritu crítico más concreto, a los datos que estamos ofreciendo. Y como siempre, les ruego que leen, comenten, debatan, discutan sobre todo lo que les estamos aportando. También creo que merece la pena prestar atención a la interpretación social, a la interpretación de anticipación del efecto deseado de ese arte parietal que nos plantea Arnold Hauser. En la próxima sesión viajaremos a las culturas neolíticas, las edades de la cerámica y el cobre. Espero contar con ustedes. Y, como siempre, les recomiendo, nos recomendamos, cuídense, cuidémonos.